A ver, cuando pensamos en la abogacía, seguro que nos vienen a la cabeza juicios de película, discursos apasionados que cambian el veredicto en el último minuto, pero ¿qué hay realmente detrás de la toga? ¿Qué significa de verdad dedicarse al derecho? Pues hoy vamos a hacer justo ese viaje, desde esa primera intuición, esa especie de llamada interior, hasta el código de normas que lo rige absolutamente todo. Y esa es, yo creo, la gran pregunta. ¿Es simplemente una profesión más, una salida laboral como cualquier otra, o hay algo más de fondo? Para intentar encontrar una respuesta tenemos que empezar por el principio de todo, por una idea que es casi personal, íntima, la vocación. Perfecto, pues vamos a ello. Porque claro, mucho antes de pisar un tribunal o de memorizar un solo artículo de un código, todo arranca con un impulso, con una inclinación muy personal hacia esta profesión, y no hacia cualquier otra. A ver, esto de la vocación jurídica no es simplemente querer ser abogado, ¿eh? Va mucho más allá, es un concepto con mucho más calado. Estamos hablando de una inclinación personal, casi te diría que innata, hacia la idea de justicia, de un deseo de usar las herramientas del sistema para defender unos principios. No es tanto una elección de carrera como, y de ahí viene la palabra, una llamada a la que uno siente que debe responder. Y en esta comparativa se ve clarísimo el contraste. Por un lado tienes la vocación auténtica, que funciona como un motor interno que te impulsa. Y por el otro, lo que se llama errar la vocación. O sea, elegir este camino por los motivos que no son, sin tener la madera o el interés real. ¿El resultado? Pues casi siempre el mismo, frustración personal y la verdad un ejercicio profesional bastante mediocre. Bien, ¿y esa vocación cómo se materializa en el día a día? Porque, ojo, la palabra abogado es en realidad como un paraguas enorme que cubre un abanico de roles muy diferentes. Algunos son admirables y otros, bueno, digamos que no tanto. Es que, además, la figura del abogado no ha sido siempre como la conocemos hoy. Ha ido cambiando con el tiempo. Pensemos por un momento, viajemos a la Atenas del siglo V a.C. Allí existían los logógrafos, que eran básicamente artesanos de la palabra que escribían discursos para que otros los leyeran en los juicios. Ahora damos un salto brutal hasta la Revolución Industrial, y ahí ya se transforman en asesores clave para el nuevo mundo empresarial, con un título universitario bajo el brazo. Dentro de todos esos roles, uno de los más claros es el del abogado del Estado. Aquí ya no estamos hablando de un defensor de intereses privados, no, es un funcionario público, con una misión muy específica, asesorar y defender al propio Estado. Son, por así decirlo, los guardianes legales de la administración pública. Y en la otra punta del espectro nos encontramos con la cara más social de la profesión, el abogado de pobres, que a través del turno de oficio representa un principio que es fundamental. La justicia no puede ser un lujo, no puede depender del dinero que tengas. Es el mecanismo que garantiza que nadie, pero absolutamente nadie, se quede sin defensa legal. Vale, hasta ahora todo muy bonito, ¿verdad? Hemos visto la vocación, algunos de sus roles más nobles, pero seamos honestos, la realidad siempre tiene más matices. Y en esos matices aparecen figuras que, aunque tengan el título, desdibujan por completo ese ideal de servicio y justicia. Empecemos por el abogado secano. El nombre, la verdad es que ya lo dice casi todo, ¿no? Secano. Es esa persona que tiene el título de derecho colgado en la pared, pero ni ejerce ni tiene las aptitudes para hacerlo. Es un abogado solo de papel, sin práctica, sin destreza real en el campo. Si bajamos un escalón más en la ética profesional, nos topamos con el abogado firmón. Su práctica es muy simple. Es como si alquilara su licencia. Pone su firma, su sello, en documentos que ni ha redactado ni ha revisado, a cambio, claro, de dinero. Es básicamente una renuncia total a la responsabilidad que implica ser abogado. Y llegamos a una figura que a mí me parece fascinante, el rábula. Lo que me encanta de esta descripción es lo directa que es. La palabra viene del latín rábula, que se usaba para los alborotadores, para los que armaban jaleo, y define a la perfección a ese tipo de abogado indocto, un charlatán que intenta tapar su ignorancia con un torrente de palabras vacías, que habla por hablar. Es en esencia la antítesis de lo que debería ser un profesional del derecho. Pero bueno, el universo jurídico es mucho más amplio que la sala de un juzgado. Vamos a salir un momento de la práctica del día a día para explorar esas otras figuras que se dedican al estudio, a la ciencia del derecho. Y aquí es súper importante no confundir dos términos que suenan parecido pero no son lo mismo, jurisconsulto y jurista. A ver, para entenderlo fácil, el jurista es como el científico que estudia la ley, su teoría, su historia. El jurisconsulto, en cambio, es más como el ingeniero experto. Es alguien que no solo conoce la ciencia de la ley, sino que además domina su aplicación práctica. Ambos son sabios del derecho, sí, pero con enfoques diferentes. Y si alguien duda del peso que tiene el término jurista, solo hay que echar un vistazo a la Comisión Internacional de Juristas.
Es una organización de élite, formada por juristas de todo el mundo, y su misión es vigilar y defender los derechos humanos y el Estado de Derecho a nivel global. Su mera existencia nos recuerda que el derecho es, al final, la arquitectura sobre la que se construyen las sociedades libres. Entonces, a ver, recapitulando, tenemos todo este espectro, desde el abogado del Estado al rábula, del jurista al firmón. ¿Qué es lo que impide que todo esto se desmorone? ¿Cuál es el ancla que sujeta a la profesión para que no vaya a la deriva? Pues la respuesta está en su marco ético, el código. Y aquí está el punto clave, la idea central. El código de ética no es una simple lista de buenos modales profesionales. Su propósito es mucho más profundo, proteger la dignidad de la abogacía. Y esto, ojo, no es por vanidad ni por ego profesional. Es porque una profesión sin dignidad no puede ser un pilar fiable para que se administre justicia. Es así de simple y de importante. Este código además está muy bien estructurado. Es como un mapa de conducta muy claro. Empieza con los principios generales, los deberes y derechos de cualquier abogado, después aterriza en lo concreto, la relación con los clientes, con los compañeros de profesión, con los tribunales, y finalmente establece el sistema disciplinario, con tribunales de honor que tienen la potestad de sancionar las faltas que se cometan. Y que esto quede súper claro, estas reglas no son recomendaciones, no son sugerencias. Su cumplimiento es obligatorio e irrenunciable para todos y cada uno de los abogados. Las decisiones que toman los tribunales disciplinarios son firmes y no se pueden apelar. Es, digamos, la ley interna de la profesión y es inflexible. Así que hemos hecho un viaje completo. Hemos partido de la llamada íntima de la vocación, hemos conocido las múltiples caras de esta profesión, tanto las luminosas como las más oscuras, y hemos llegado al código que intenta ser el faro que guía a todos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Con este universo tan complejo, con tantas caras y un solo código, ¿qué es lo que de verdad define a un buen profesional del derecho? ¿Es suficiente con cumplir la norma a rajatabla o la verdadera excelencia está en no olvidar nunca esa vocación original, esa llamada a servir a la justicia? Ahí lo dejo.